Cordial saludo para todos. Yo soy Holman Guevara, uribista desde la cuna hasta el cajón, y hoy quiero hacer una serie de apreciaciones frente a hechos dolorosos y preocupantes para los colombianos. Hace algún tiempo, unos buenos meses atrás, tuve acceso a una información muy importante donde me ratificaban que en la Unidad Nacional de Protección habían más o menos unos 5.000 hombres que hacían parte de las antiguas FARC. Estos desmovilizados son los encargados finalmente de ser vinculados en la UNP y de cuidar precisamente a los excomandantes y exmiembros de las FARC. Me dicen que hay un edificio exclusivo donde están precisamente casi 5.000 hombres, exguerrilleros de las FARC, que hacen parte de la UNP y están ubicados en un edificio diferente a donde están todos, o sea, que los tienen separados. Estos son los miembros de la UNP buenos, los honorables, y estos son los exguerrilleros dedicados a darle seguridad a sus comandantes y a sus camaradas. Preocupa porque aclaraba en ese momento que de darse una confrontación armada en Colombia y de darse una confrontación motivada por los odios de clases, por el propio presidente Gustavo Petro, precisamente él ya tenía organizada una estructura armada sin precedentes. Hablábamos inicialmente que en las ciudades de Colombia se había creado la mal conocida o muy conocida primera línea y que esta primera línea era precisamente protegida por el gobierno de Gustavo Petro. Era lo más parecido a los colectivos que conocíamos nosotros en Venezuela. Al darse una confrontación, entonces estábamos dándonos cuenta que el gobierno de Gustavo Petro tenía la disponibilidad de tres grandes fuerzas. Primero, una primera línea que atacaría en las ciudades. Teníamos también un ejército de las comunidades indígenas del Cauca que bloquearían la vía y las vías importantes de Colombia, las arterias de Colombia, y que estas comunidades indígenas están al servicio de Gustavo Petro. Y por el otro lado teníamos unos grupos armados bien organizados y eran las disidencias activas, listas a defender a Gustavo Petro, e incluimos también a los señores del ELN, pero además una fuerza armada legítima llamada UNP, donde supuestamente tenían aproximadamente 5.000 hombres que hacían parte o hacen parte de la UNP actual. ¿Esto qué quiere decir? Que ante los hechos que se dieron hoy en Colombia y que es de conocimiento público, donde en la caravana de 12 camionetas de alta gama fueron obviamente detenidas por nuestro glorioso ejército, que además tiene el deber de preservar el orden y de proteger a los colombianos según el mandato constitucional, pues precisamente lo que evidenciamos es lo que ya todos sabemos, que este gobierno, el gobierno del cambio, protege a los criminales y aborrece a nuestros miembros de la fuerza pública. Lo vimos el pasado 20 de julio con ese desprecio precisamente que miraba el desfile de 20 de julio, pero además vimos el desprecio con el que se dirigió al nuevo comandante de las fuerzas militares, donde ni siquiera fue capaz de ponerse de pie. Pues en esta caravana de las que le estoy hablando precisamente se movilizaban guerrilleros con orden de captura. Y hoy sale también a decir el director de la Unidad Nacional de Protección que estas personas que se desplazaron en la camioneta tenían un permiso especial del gobierno. Significa que en estos momentos se están llevando dos tipos de diálogos. El diálogo que todos conocemos, las tales mesas de diálogo, y un diálogo por debajo de la mesa donde los guerrilleros se mueven a la larga por donde quieran en el país y que cuentan con la seguridad del Estado. ¿Qué pone en evidencia? Que se supone que las personas a las que no se les ha levantado las órdenes de captura no pueden estar en las mesas de diálogo ni tampoco pueden estar movilizándose por el país con salvoconductos del gobierno de Gustavo Petro, porque eso va en contra precisamente de los acuerdos y precisamente en lo que se está pactando en la mesa. Por eso les digo a todos ustedes que a ningún miembro de la oposición hoy la Unidad Nacional de Protección le está garantizando la seguridad. ¿A quiénes le garantizan la seguridad? Se la garantizan solo y exclusivamente a los colombianos que son afines al gobierno de Gustavo Petro y que tienen una línea criminal, ya sean disidencias, ya sean del Golfo,
ya sean guerrilleros, ya sean cocaleros, ya sean comunidades indígenas, todos los que hoy están protegidos por el ala y el afecto de Gustavo Petro son los únicos que tienen acceso a la protección de la UNP. Las personas que hacen parte de la oposición del gobierno le hacen todo tipo de estudio y finalmente le niegan la protección. Con esto quiero decirles que algunas personas de la UNP, escoltas de la UNP, se atrevieron a afirmar que la orden es que para esas personas de la oposición no puede haber seguridad y que si los matan, pues que el Estado no tiene ningún problema en pagarlos. Hoy, el gobierno de Gustavo Petro dejó en evidencia la protección exclusiva y VIP que tienen los guerrilleros de las disidencias de las FARC, que son protegidos por la Unidad Nacional de Protección, que es una unidad que hoy se paga con los dineros de los colombianos. La pregunta es, ¿cómo es posible que un guerrillero y unos guerrilleros que tengan orden de captura, que no les hayan sido levantadas las órdenes de captura, hoy puedan movilizarse en vehículos de la UNP sin ningún problema, pero además con salvoconductos especiales y con documentos especiales acreditados por la Presidencia de la República? El país le reclama al presidente Gustavo Petro una explicación. Y haciendo un paréntesis frente a lo que les estoy diciendo, quiero comentarle además a ustedes que la llegada tarde del presidente Gustavo Petro, según los mentideros y según información que nos llega de unas muy buenas fuentes, es que Gustavo Petro llegó tarde y llegó 2 horas tarde al desfile del 20 de julio porque venía de la ciudad de Panamá. Estaba en una isla y había volado en un jet privado Bogotá-Panamá y se había regresado para Colombia, pero con una característica particular de ese viaje. Una vez Petro inicia el vuelo para regresarse a Bogotá, desafortunadamente olvida el traje y como ya estaba contra el tiempo, él se quedó en el aeropuerto y salió precisamente con la ropa que estaba en Bogotá, que estaba en Panamá, perdón. Con esto quiero decirles que Petro llega tarde al desfile el 20 de julio porque estaba en Panamá, en una isla. Y pues dejo a la imaginación de ustedes, pero ya sabrán con quién estaba en esa isla. Por eso llegó tarde y además llegó en esa pinta de tierra caliente porque realmente era de Panamá, de una isla. Hoy todo tiene sentido, colombianos. Y digo que tiene sentido porque para Gustavo Petro, cuando uno habla o cuando alguien hace alguna afirmación en contra de su gobierno, lo primero que sale Gustavo Petro es hablar de los golpes blandos. Y me extraña porque desafortunadamente de un momento para acá Gustavo Petro empezó a hablar del golpe blando. Y después de ver ese video en Panamá, de verlo con esa mujer despampanante de vestido azul, ahora sí entendí por qué él todo el tiempo está hablando de golpes blandos. Les quiero decir a todos ustedes que Colombia se encuentra en una grave crisis, que desafortunadamente la criminalidad sigue creciendo y hoy está siendo protegida por el gobierno de Gustavo Petro. Lastimosamente, las guerrillas siguen creciendo y Petro sigue hablando de paz. Viajará fuera del país con toda su comitiva precisamente a la inauguración de unos Juegos y el país derrumbándose. Y quiero terminar esto diciendo lo siguiente. Frente al discurso de Gustavo Petro, no vi a un presidente de la República. Me conozco el cuento y lo he visto muchas veces y lo que vi fue a Alicia en el País de las Maravillas. El presidente Petro engaña a Colombia y sale con unas cifras que no son reales, porque el país tiene que saber que Petro de hecho cambió la metodología para medir el índice de pobreza. Entonces él diseñó un sistema de medición donde dice que la pobreza en Colombia disminuyó, que el desempleo disminuyó, pero resulta que él es el que manipula precisamente estas cuentas. A modo de ejemplo, para el DANE, una persona colombiana que trabaje un solo día al mes ya no es un desempleado. ¿Pueden creerlo? Con que solo trabaje un día al mes ya no es un desempleado y lo cuentan como un empleado. Y así son las cifras que maneja Gustavo Petro. Hoy le queremos decir a los colombianos que Petro le debe una explicación. Petro le debe una explicación a todos los que hoy estamos desde la oposición, porque los que entregaron su voto y traicionaron a Colombia
desafortunadamente no tienen derecho a reclamar nada. Pero nosotros, que siempre advertimos lo que le podía pasar al país, le exigimos al presidente que nos diga qué está pasando con estos diálogos, porque está hablando de paz, está hablando de armonía, está hablando de empleo, está hablando de crecimiento, cuando eso no es verdad. Les dejo esta consideración para que ustedes reflexionen y entiendan que nos quedan solo 2 años, pero que necesitamos salir a defender al país con vehemencia, pero no con vías de hecho, sino con ideas y haciendo esto que estamos haciendo, contándole a los colombianos la verdad verdadera. Yo soy Holman Guevara, orgullosamente uribista, y lo digo desde la cuna hasta el cajón. Un abrazo para todos.